Si le ponen el baño de alfalfa, se calienta la alfalfa y ellas no paran de comer, pues se inflaron. Se inflaron y tuvieron que sacrificar a 6 borregas. Y hubo carne hasta para aventar para arriba, imagínense. O sea, llegamos, y no les miento, las personas de allá nos ofrecen algo tan rico en comida, o sea, realmente no, eso no es sufrir. Yo creo que el sufrimiento viene más cuando te desprecian, cuando te rechazan, cuando las mismas personas cierran su corazón y no quieren recibir el evangelio. Pero en lo demás, Dios suple todas las cosas porque Él es bueno. Él dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo creo que Dios es fiel, hermanos. Y seguirá siendo fiel, porque Él es así. Pero sufrir por la causa de Cristo, hermanos, yo creo que un ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, si queremos verlo por ahí. Todo lo que le aconteció por causa del evangelio, por seguir al Señor, por servir al Señor. Una vez más, hermanos, todo dice, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ese es el versículo, hermanos, que vamos a estar compartiendo un ratito más, y llévenselo en su mente y en su corazón. Que verdaderamente cuando servimos al Señor sí va a haber problemas, va a haber sufrimientos, pero el Señor dice que somos dichosos, doblemente felices, porque es la causa de Él. Quisiera entonces, hermanos, llevarlos al título del mensaje, que es Mantente irreprensible. Estamos tomando como referencia la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en donde la semana pasada pudimos compartir algo de esta misma carta, y era corrigiendo las deficiencias en la vida cristiana. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esto, de este mensaje, corrigiendo esas deficiencias. Y muy a propósito, ¿qué hiciste tú, hermano, hermana, durante esta semana que transcurrió y esta que está empezando, para corregir esas deficiencias? Porque en todo caso nos debería de confrontar lo que dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto quiere decir que si un mensaje no lo apropio, no lo vivo, ¿sí? Pues esto me lleva a ser solamente un oidor, pero no un hacedor. Entonces, ¿quiénes de los que estamos aquí pudimos hacer algunas correcciones para que esas deficiencias que tenemos pues no se den más? Ahora, todos podemos equivocarnos, ¿sí o no? Todos, porque somos seres humanos, falibles, fallamos, entre otras cosas. Pero la diferencia está en aquellos que quieran ponerse de pie y renovar las fuerzas en el Señor y seguir adelante, o aquellos que de plano ya se dan por vencidos. La Biblia dice, derribados, pero no destruidos. Y ahí es donde se marca la diferencia de un cristiano a otro. Derribados sí, pero no destruidos. Entonces, hermanos, el propósito de este mensaje es motivarnos por medio de la palabra de Dios y entender que en Dios sí se puede. En Dios sí se puede, porque Él es el hacedor de maravillas. Porque yo puedo encontrar versículos como aquel que dice que para Él nada es imposible. Y que para Él un día que nos da es una nueva oportunidad de renovar fuerzas en el Señor. Entre otros versículos. Mantente irreprensible es el título. Y bueno, hermanos, vamos ahí a la carta de Tito, por favor. Tito en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, si me ayudan a leer y sirve que participan, hermanos, es Tito 1. Vamos a leer hasta el versículo 9, 5 al 9. Tito 1, del 5 al 9. Si ya lo tienen, hermanos, les pediría de favor que vayan a la palabra de Dios y dejen que la misma palabra vaya tocando sus corazones. Dice la palabra de Dios, Tito 1, 5 al 9, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad
así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en esta carta, recordemos que es una carta dirigida a un fiel colaborador del apóstol Pablo durante sus viajes misioneros, Tito. Y sí, como una característica particular, es una carta con un enfoque pastoral, con un enfoque ministerial, así como cuando Pablo le escribe también a Timoteo. Son cartas pastorales. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los lugares que Pablo pudo visitar y establecer iglesias, y sabemos que fue el poder de Dios a través de Pablo, era necesario que estuviesen ancianos en cada una de estas iglesias, que anteriormente las iglesias eran en las casas, no era como nosotros estamos aquí en un auditorio, y gracias a Dios por el auditorio que tenemos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes podemos darle gracias al Señor por este auditorio, que hasta cierto punto nos tiene, pues, vamos, hermanos, lo necesario, y aún más que lo necesario, tenemos buenas instalaciones, gracias al Señor. ¿No están de acuerdo, hermanos? Quisieran darse una vueltecita ya para el sur y ver algunas iglesias que de veras no está tan fácil, ¿eh? Aquí hasta el climita nos está durmiendo, ¿sí? Allá no está tan fácil. Pero el entusiasmo que tienen para oír la palabra de Dios, hermanos. O sea, lo demás no lo toman de mucha importancia. Es importante, pero no es lo más importante. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pudo establecer iglesias y pudo establecer también hombres fieles para que pudieran avanzar en la instrucción bíblica, en el evangelismo, en la capacitación, en el discipulado y entre otras cosas, porque era necesario apacentar la grey de Dios y era lo que Pablo transmitía a aquellos colaboradores, y no es la excepción Tito. Para esto necesitaba una retroalimentación constante. Y Pablo, por medio de la palabra de Dios, lo hacía, retroalimentaba y una y otra vez a aquellos hombres fieles, ¿verdad? Aquellos hombres que estaban dispuestos a dar su vida para servir al Señor, que se ponían en el barbecho y que a pesar de circunstancias que vienen por causa del Señor, pues sencillamente permanecían fieles, pero necesitaban también una retroalimentación de un hombre que había pasado por muchas situaciones muy, muy complejas. Aquel hombre que pudo haber dicho estas palabras: yo sé a quién he creído, entre otras cosas. Esto era motivante sin duda para Tito. Y de ahí que le recomienda varias cosas. El versículo que nosotros aprendimos la semana pasada era: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé, ¿verdad? Así como yo te mandé. En la expresión esta última, así como yo te mandé, no era algo a fuerzas, no era algo así como que me voy a imponer sobre ti, porque, hermanos, para servir al Señor, la base no debe ser la imposición. A eso se le llaman dogmas. Un dogma es cuando aquí se dice lo que yo quiero, nada más. Aquí yo mando, ¿sí? Aquí yo soy el mero capotero. O sea, todas esos son dogmas, son imposiciones, hermanos. Creo que un líder no debe tener en mente eso, la imposición. Sí la exhortación bíblica, sí la exhortación en amor, sí la confrontación adecuada bíblicamente. Y claro, hermanos, no es fácil, no es fácil. El día de ayer, en 5 minutos que estuve escuchando a una persona, de veras que le tuve que pedir ayuda al Señor en ese momento. En ese momento hay que pedirle al Señor ayuda, porque de veras hay personas que no se pueden entablar un diálogo,
que son difíciles de tratar. ¿Y saben por qué son difíciles? Cuando se les lleva al evangelio. Porque yo traté de llevarlo al evangelio a esta persona. Amablemente, y le dije, mire, y así. Pero cuando me di cuenta un poquito al tratarlo, me di cuenta que es de los de añales allá atrás. O sea, tiene años conoce al pastor Lalito desde allá. O sea, y yo dije, no, es imposible a veces con algunas personas tratar. Se cerró totalmente, hasta casi se molestó. Y dije, no, es difícil. Entonces ya cuando vi un trasfondo en la plática, dije, no, señor, no, ahorita no tiene caso. O sea, creo que no, está cerrada, la persona no entiende, no quiere entender. Y tiene años. ¿Y saben qué es lo que le caló, por así decirlo? Porque él no tiene seguridad de salvación. E inclusive dijo que se casó allá, en la vivienda. Y digo, entonces, ¿usted tiene a Cristo? ¿O no tiene a Cristo? Porque usted me acaba de decir que no sabe a dónde va a pasar la eternidad cuando muera. Y está en un serio problema usted. Porque tal vez conozca muchas cosas de la Biblia, pero le falta nacer de nuevo. Y como que eso no le bueno, entonces ya de ahí dije, ay, qué difícil tratar con una persona, pero bueno, orar al Señor y si Él no quiere, bueno, pues va a haber otra persona que quiera escuchar el Evangelio. Así va a ser, hermanos. Pero hay que pedirle al Señor mucha paciencia, mucha sabiduría, porque hay personas que nos pueden sacar de nuestras casillas. ¿Sí o no, hermanos? Sí, y tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar y recordar aquel pasaje que dice que Dios no nos ha dado, a ver, díganlo, espíritu. Ese último, el dominio propio. Ay, Señor, ayúdame, de veras, porque es complicado, sí. Sí, hermano. Exacto. Sí, así es. Así es, hermana, sí. Se cierran, se ofenden, entre otros. A mí lo que me llamó más la atención fue los años que tiene, y la manera despectiva de hablar yo conozco, decía, al Puche, yo conozco así a Lalito, yo conozco a... Y yo digo, ya, no, qué difícil. ¿Y cómo estará la familia entonces? Me quedé pensando. Ya cuando terminó la plática, ahí nos vemos, dice. Pues ahí nos vemos. Yo le sigo, yo avanzo. Sí, yo avanzo en el Señor, porque no, hermanos, bueno, no es relevante. Hermanos, estamos hablando de mantente irreprensible. Y en esta carta podemos ver características que, aunque la carta, es cierto, la carta, hermanos, es una carta con enfoque pastoral. ¿Sí? No se quede con la idea de que, eso es para los pastores, eso no es para mí. Hermanos, no podemos pensar de esa manera cuando hacemos una aplicación devocional por medio de la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para pastores y para no pastores. Es útil para niños, es útil para adolescentes, útil para jóvenes, útil para hermanos y útil para hermanas, para todos, hermanos, porque es la palabra de Dios. Sí, el contexto es pastoral, sí. Pero recuerden, hermanos, que nosotros delante de Dios también tenemos responsabilidades. Ustedes delante de Dios tienen responsabilidades. Ustedes, varones, si me dan la oportunidad de manejar este término, son pastores de una pequeña congregación que es su familia. Si esto algún pastor erudito, teológico, lo oye decir, diría que estoy diciendo herejías, porque la carta es pastoral. Pero el buen juez por su propia casa empieza. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata el ministerio? ¿Sí? Ustedes, varones, tienen una gran responsabilidad en su casa. Ustedes son los líderes, son los pastores en cierta forma.
Pero si no lo dejan pasar ese pensamiento, pues se van a quedar con la idea de que no, pues es para los pastores. Y predique eso a los pastores y se acabó. Creo que no debe ser así, hermanos. Toda la escritura es útil, toda. Y en aplicación devocional sí hay mucho que tomar como creyentes, primeramente como hijos de Dios, como siervos, como esposas, como esposos, como hijos. Para todos hay, hermanos. Y entonces encontramos características que debe tener todo cristiano, no solamente el pastor. En primer lugar, vamos a ver un cristiano irreprensible. Mantente irreprensible. Esto nos habla de una constante. Hermanos, es obvio entender por sentido común que si lo que usted quiera no lo mantenemos bien, eso o puede deteriorarse de alguna manera. Mire, si pensamos, no sé, en una casa, ¿sí? Déjenme usar esta ilustración. Una casa, tu casa física, si tu casa no le das mantenimiento, ¿sí? No le das sus cariñitos, no atiendes cosas importantes, al paso de los años, esa casa, ¿cómo se va a ver? Descuidada, destruida, vandalizada, entre otras. ¿Y qué crees? El valor de esa casa va hacia abajo, ¿cierto o falso? Pero si esa casa la mantienes, ¿sí? La trabajas, le inviertes y la llegas a estar ahí constantemente manteniendo, ese valor sube, el valor sube. Entonces no tengo mucho que decir al respecto del mantenimiento. Bueno, si le preguntamos a Antonio del mantenimiento a los coches, pues si no le das mantenimiento, ¿qué va a pasar con el coche? Sencillamente truena. Y una de las cosas que si te acercas con Antonio te va a decir, oye, le puede fallar todo, que le falle todo. Es más, si quieres que no traiga ni llantas, ya no. Pero que el aceite no le falle, porque el aceite es la vida del motor y tienes que darle su mantenimiento. O sea, el mantenimiento, hermano, nos lleva a ejecutar una acción pronta. Es más, nosotros mismos, ¿a poco no nos damos nuestro mantenimiento de vez en cuando nos arreglamos? Es un mantenimiento. Las hermanas cuando se arreglan, es un mantenimiento. Entre otras cosas, si hablamos de medicina, con mayor razón, necesitamos tomar algunos medicamentos. Y así sucesivamente. Entonces, la palabra mantente, ¿sí? Es una acción inmediata que tenemos que hacer sí o sí, para beneficio de cada uno de nosotros. Y en primer lugar mencionaba un cristiano irreprensible. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Bien, en el versículo 7, si son tan amables, dice ahí la palabra de Dios, porque es necesario, están ahí hermanos, que el obispo, ya lo explicamos, sea irreprensible, o sea, el pastor sea irreprensible. Acuérdense, es para todos nosotros. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sí? Quisiera antes de avanzar, hermanos, que entendiéramos una cosa muy importante. En la vida, nuestra vida que nos ha tocado vivir, valga la redundancia, está llena de contextos. Es decir, no es lo mismo una persona a otra. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo un hombre a una mujer. Es lo mismo, hermanos. Y bueno, acuérdense de todo lo que nos está golpeando ahí, la ideología de género, la igualdad, y que se ha tergiversado de muchas formas. ¿Sí? Se ha torcido, para que me entiendan, se ha torcido. ¿Sí? ¿El hombre y la mujer son iguales? No, o sea, no, sentido común, no son iguales. ¿Sí? ¿Las familias son iguales, hermanos? O sea, ¿mi familia es igualita a la de usted? ¿Mis hijos son igualitos a los de usted? Hermanas, ¿los esposos son igual que los demás esposos? Hermanos, ¿sus esposas son iguales a las demás hermanas? ¿Verdad que no? O sea, tenemos que entender los contextos. Los problemas, hermanos, los problemas son los mismos de aquí para allá y de allá para acá. No, o sea, no es posible equiparar lo que nos pasa al mismo nivel de todos y decir todo es igual.
como decía algún hermano, todas son iguales, todas son iguales. Pues no es cierto, no es cierto, no podemos decir eso. A eso se le llama generalizar. Y cuando generalizamos, erramos muchas veces. No debemos hacerlo. ¿Los pastores son iguales, hermanos? ¿Todos los pastores son iguales? Tampoco son iguales. Yo he encontrado a pastores que son muy dicharacheros, otros son muy directos, otros son muy serios. ¿Se acuerdan del hermano Mario Espinosa? Una característica del hermano Mario Espinosa era muy serio. No sé cuántos conocieron al hermano Mario Espinosa. El hermano Aurelio López. O sea, son hermanos que, digo, gracias a Dios, hay de todo. Hay otros muy bromistas. Y así, o sea, no son iguales, no somos iguales los pastores. Decía el pastor Eduardo Alejandre, hijo, que durante muchos años luchó él, cuando hubo esa transición ministerial. Bueno, partió el hermano Lalito, llegó el hermano Heredia, sale el hermano Heredia, y en esa transición ministerial batalló mucho el hermano Lalito. ¿Por qué? Porque de alguna manera los miembros se quedaron muy acostumbrados al pastor Eduardo Alejandre, ¿sí? Porque fueron muchos años. Entonces, hermano Lalito se esforzaba y quería que ellos vieran al papá, y decía, yo luchaba hasta que entendí que yo no podía llenar los zapatos de mi papá. Entendí que yo traigo mis propios zapatos, y es la realidad, son mis propios zapatos. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos el contexto, por favor. No digamos, todos son iguales, todas son iguales, todas las familias. No, hermanas, no, no debe ser así, porque por eso nos estamos equivocando. Mis problemas no son los de ustedes, las familias no son las mismas. Puede haber familias funcionales, ¿sí? Pero también hay familias disfuncionales. Puede haber familias que en un tiempo fueron golpeadas por el sistema que impera en este mundo, pero que por la gracia de Dios los rescató. Y ahora son totalmente diferentes. Entonces, hermanos, tenemos que ver, analizar los contextos, ¿sí? En todo. Porque si no lo hacemos, esto nos lleva a juzgar a las personas indebidamente. Y luego, no, pues es que sí, es que no. Tenemos que tener mucho cuidado. Todos estamos en este mismo barco de tener cuidado y no convertirnos en jueces. Hasta yo mismo, hermanos. Yo mismo me he equivocado. ¿Sí? Tenemos que tener, por eso dice la Escritura que nuestras palabras deben de ser todas sazonadas con sal. Todo hombre sea pronto para, tardo para, y tardo para airarse. Ahí está la palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros. Cuando te estés saliendo de control, cuando las cosas ya están, clama a Dios. Pídele ahí en ese momento, o sea, dile ahí, porque para eso es la palabra de Dios, hermano. No para que vengas el domingo y trates de memorizar un versículo que durante la semana te hizo falta y no lo pusiste a prueba. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y usted cree que Dios no responde? Dios responde conforme a su voluntad, ¿sí? Dios responde conforme a su voluntad. Y creo que la voluntad de Dios es que nuestras palabras sean prudentes, sean sazonadas. Señor, ayúdame a que, mira, no sé, hermanos, ¿cuántos conatos de pleito no hay en la familia? Entre los esposos. Digo, aquí no están los jóvenes, estamos puros hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces hay conatos de pleito en los matrimonios? A la semana. Desavenencias, es decir, no estuviste de acuerdo con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Cuántas veces? ¿O no se pelean? ¿O no nos peleamos, mejor dicho? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ustedes creen que acá su servidor no... ¿Qué? No te pone los guantes. Lo digo más a ti, más claro que ni el agua. ¿Sí? ¿Ustedes creen que acá no hay conflictos, hermanos? ¿Sí o no? Pues claro, hermano, pues sí, hombre, no tengan miedo. Dulce no está. Podemos hablar libremente. ¿Por qué creen que la reunión varonil es una reunión muy amena?
porque le damos trabajo al hermano Oscar, en serio, todos ahí estamos consultándole ahí, nos desahogamos, ¿verdad? Ándele, ya le pensaron los varones, ¿verdad? Como diciendo, no digan mucho de lo que platicamos allá como varones, allá hasta lloramos, hermanas, nos desahogamos. No es cierto, hermanos, y no, ahorita llegando van a ver. Hermanos, sí, hay conflictos, pero ¿cómo resolvemos esos conflictos? Esa es la pregunta. ¿A quién le pedimos ayuda? Y desde luego el que nos puede dar toda la ayuda, todo el apoyo es nuestro Dios, porque todos pasamos por situaciones muy difíciles. Y recuerden el contexto, ¿sí? Recuerden el contexto. Dicho sea de paso, ¿cuándo fue, hermanas, que vinieron a hacer la comida el viernes? El viernes, ¿verdad? Nomás imagínense, el viernes, andamos a la vuelta y vuelta, decía un primo, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y ya llegamos, y me dice mi esposa, ve a surtir algunas cosas, unas botellitas de agua. Pues no queda aquí a la vuelta, queda más para allá. No, pues sí. Y ya me llevé a mi niña, a mí, y bueno, y ella me dice, pues, ¿qué me vas a comprar? Todavía dicen, ¿qué te picho? Una nieve, ándale, vamos a una nieve y de ahí nos vamos. Pero se me ocurre hacer una visita. ¿Sí? Se me ocurre hacer una visita, ¿verdad? Y hermanos que visitan, hermanos que han ido a un hospital, cuando dependemos de una visita o de un hospital, el tiempo ya no lo podemos controlar, ¿o sí? Ya no se puede. Ya cuando la hermana, el hermano, pásele, siéntese. No, ya el tiempo ya, olvídese de eso. No, pues yo muy confiado, ¿verdad? Y de repente, pues ya avanzamos y me habla. ¿Por dónde vienes? Apenas voy, digo, apenas voy. No, en serio, sí, apenas voy. No, ¿y qué creen que pasó? Por teléfono. No, hermana, estaban en el clima y todo. Pues. Sí, pues como tú ya compraste nieve y aquí uno sufriendo y dije, no, hombre. Y en ese momento se me viene todo así, de golpe. ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahí? O tienes dos opciones. O te enojas, porque te puedes enojar, ¿sí o no, hermanos? Cuando te llaman la atención. ¿No se enojan, hermanos? Cuando tu esposa te dice, espérate. ¿Por qué nomás piensas en ti y no en mí? Están llorando ya. O te enojas, porque te puedes enojar, ¿sí o no te puedes enojar? Son seres humanos. Vamos a abogar un poquito por los varones. son seres humanos, son buenas gentes, son chambeadores. ¿No es cierto? Hermanos, exacto. No podemos evitar el enojo. El que no se enoje es un extraterrestre. Digo, no es de esta tierra. No le estoy insultando a nadie. Extraterrestre es que no es de aquí de la tierra. No se va a imaginar que es marciano. No es de la tierra, o sea, es un extraterrestre. ¿Sí? Todos nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque quieres y porque puedes. Esa es la razón. ¿Sí? Porque quiero, me enojo. Y porque puedo también. O sea que si no quiero, pues no me enojo para empezar. El problema es que no canalizamos bien las cosas. Porque sí, la Biblia dice, enójate, airaos, enójate. Exacto. La otra parte es la que debemos de asimilar, pero no pequéis. Ese es el punto, que a veces cuando el enojo nos embarga, queremos luego aplicar la ley del más débil contra el más fuerte, ¿sí o no? La ley del más débil contra el más fuerte. No sé, ¿pudiera ser? ¿Sí, hermano? Ya, gracias, hermano Rogelio. Eso quiere decir que está atento. La ley del más fuerte contra... ¿Quién es más fuerte en teoría? El varón. ¿Y se desquita con la
con la mujer. ¿Verdad que sí? En teoría. Porque hay veces que no es así. Hay veces que es contrario. Ahorita ya hay más demandas de ¿cómo se le llama? De violencia, en contra de los hombres, ¿verdad? Hombres violentados, golpeados también. No, no es cierto, pero sí hay casos interesantes. O el más fuerte contra el más débil. ¿Quién es el más débil en la familia? Exacto, los hijos, los niños. Y es ahí donde empieza a desquitar toda esa furia, toda esa frustración, todo ese coraje. Hasta el perro la lleva, ¿eh? Hasta el perro la lleva, ¿sí o no? Ese es el problema. Hermanos, en la palabra de Dios nos dice, el que fuere irreprensible. Irreprensible quiere decir que nadie te señale, ¿sí? Y en el contexto de esto, en Mateo capítulo 5, versículo 11, acabamos de hablar de estas palabras de Jesucristo cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En ese contexto, hermanos, no podemos evitar la crítica destructiva de muchas personas. No podemos evitar que la gente nos difame, no podemos evitar que la gente chismolee de nosotros, no podemos evitar, nada de eso se puede evitar. Por venir a la iglesia ya te están criticando, por vestirse de tal manera te están criticando y sucesivamente no puedes evitar las críticas de nadie. Bueno, para que se entienda de lo que decía de mi esposa, no quiero que quede ahí un saborcito amargo donde que llegamos, yo dije, ahorita va a haber sangre ahí en la casa cuando lleguemos. Es la mía. No, gracias a Dios, hermanos, no pretendo ser el más espiritual, pero es una situación tensa a veces, con detalles pequeñitos. Y yo le pedí a Dios, Dios, ayúdame, que no diga ninguna palabra antisonante, pues no las digo, que pueda entender las cosas. Me equivoqué, porque la instrucción que me dieron era ir y regresar, y me equivoqué, así de fácil, pero no queremos entender que muchas veces la regamos, varones, ¿sí o no? Nos equivocamos muchas veces. Y ya de regreso dije, aquí va a tronar la bomba. No, hermanos, de veras, yo le doy muchas gracias a Dios, porque cuando uno le pide al Señor, Él contesta. Yo lo que quiero, hermanos, honestamente se lo digo, es que mi casa, que es su casa, sea un hogar donde predomine la paz. O sea, donde no esté ese ambiente nocivo de pleitos. Lo que menos quiero es tener problemas con mi esposa, porque es mi esposa, y con los hijos. Los problemas ya están, hermanos, por donde quiera. En su casa, que debería ser un oasis, busquemos la paz de Cristo. Busquemos la ayuda de Dios. No, los problemas son inevitables, es cierto, pero Cristo está para ayudarnos. Y una de las cosas es que yo, ayúdame, mira, obvio la amo, obvio me enojé, pero quiero tener ese dominio propio. Y ya platicando, ya llegué, le digo a Ami, éntrale tú primero. A ver cómo te va. Aquí que estaban las hermanas, no, ya entré yo, ¿verdad? Y pues entré con toda autoridad. No, hermanos, entré así como que me voy al cuarto de atrás. Y pensando, no hombre, ya de ratito ya platicamos, ¿verdad? Y que se agarra risa y risa. Digo, ¿qué pasa? Dice, no hombre, dice, primero lo que te dije, que no fueron cosas malas hasta eso. No lo dije enfrente de las hermanas, porque ese es un error terrible, hermanas, que avergüencen al esposo enfrente de los demás, ¿sí? Que lo ninguneen, que les gritoneen. Si se lo quieren agarrar, agárrenselo allá aparte, hermanos, ¿sí? Se ve mal, se ve muy mal. O sea, y no estoy hablando de machismo, no, se ve mal, hermanas, de entrada se ve mal, ¿sí? Esa parte. Y dice, no, primero no lo dije ahí con las hermanas. Segundo, no estaba enojada, estaba bromeando a ver cómo reaccionabas. Y digo, no, hombre. Pues bueno, para que se den una idea de que también tenemos conflictos, pero gracias al Señor que Él es el que nos ha ayudado una y otra y otra y otra vez, hermanos, porque la vida cristiana no es sencilla, pero tenemos al que todo lo puede.
que está nomás de pedirle a Él y Él nos va a ayudar y te va a ayudar a entender tus errores. El salmista dice, líbrame de mis propios. No, de mis propios, líbrame de los que me son ocultos, del pasaje. Líbrame de mis propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Ya perdí el texto, ¿verdad? Pero sí lo dice la palabra de Dios ahí. Guárdame, creo, de mis propios errores y líbrame de los que me son ocultos. O sea, hermanos, estamos en un barco en donde tenemos que corregirnos. Y hermanos, y esta palabra irreprensible, que nadie te señale, no puedes evitarlo, que nadie te critique. El Señor Jesucristo ya lo anticipaba. Y cuando en el versículo 12 el Señor dice, primero cuando por la causa de Él son vituperados, criticados, mintiendo, Él lo sabe. Te van a criticar, sí, pero es mentira. Lo que digan de ti es mentira. Eso es mantenerte irreprensible. Ok, dilo. Miren, por ejemplo, el versículo 12 de Mateo 5:12 dice, bienaventurados sois, dice, pero gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, miren, no quiero quitar ni añadir, pero creo que dice algo más. Mateo 5:12, dice la palabra de Dios. Búsquenlo, por favor, hermanas, ya estoy avanzando. Dice ahí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, ellos también padecieron por la causa de Cristo, pero al final del día se mantuvieron firmes, es decir, se mantuvieron irreprensibles. Que nadie te señale cuando te acusen de algo, y que tú bíblicamente y por testimonio tengas los elementos para derribar cualquier argumento o cualquier crítica. Si te dicen, mira, el hermano Manolo lo vimos con otra mujer que no es su esposa. ¿Pueden decir esto las personas, hermanos? Sí lo pueden decir. Fácil para dañar un ministerio, hermanos, fácil. Cuidado, varones. Si el enemigo va a atacar por la cabeza. Porque si le da la cabeza, lo demás cae solito. ¿Sí o no? ¿Y cuántos varones son cabeza del hogar? Uno nomás. Hermanos, Dios nos ha puesto por cabeza en el hogar, ¿sí o no? Y si el diablo le da la cabeza, se va a llevar la familia. Fácilmente se va a llevar la familia. Entonces, dice aquí la escritura, ¿verdad? De que mantenerse irreprensible, que nadie te señala. Ok, te acusaron, pero tú sabes, estás convencido por testimonio delante de Dios que esta es una vil calumnia. Una vil calumnia. ¿Sí? Si a ustedes les dicen, no sea, oye, vimos al hermano Manolo con otra persona que no es su esposa, muchos lo van a creer. Muchos. Y me van a ver y me van a odiar. Y me van a señalar. Pero ¿qué creen, hermanos? La realidad es otra. Bendito Dios por su gracia y por su misericordia, y pudiese tener elementos palpables para decirle, pues es una vil mentira. Pero ¿qué cuando no es así? ¿Qué cuando realmente es que te están señalando y que tienen esas pruebas, esos elementos donde dices, ¿para dónde te haces? Ya no eres, ya no somos irreprensibles. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso las advertencias son válidas de parte del Señor. Y en Tito, regresando ahí en el capítulo 1, dice, mantente irreprensible, que nadie te señale. Alguien que lea 1 Corintios 1:8 para que participen. 1 Corintios 1:8. Versículos que nos llevan a ese momento tan sublime que sin duda va a llegar, hermanos. ¿Sí? Pero dice, mantente irreprensible, confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Colosenses 1:22. Cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, etcétera, etcétera. Ahora, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3:2.
Primera Timoteo 3:2, hermano. Amén. Y luego, Primera Timoteo, pero el capítulo 5, versículo 7. No. Ok. Peor que un incrédulo. Vean ahí que a todos nos lleva en un mismo pensamiento de que tanto pastores como miembros tenemos que mantenernos como irreprensibles, hermanos, irreprensibles. Si no hacemos esto, imagínense cómo van a estar las nuevas generaciones al respecto. Y luego en materia, dice ahí el versículo de Tito capítulo 1, versículo 6. El que fuera irreprensible. ¿Sí están ahí? Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. 2 veces se menciona ahí la palabra irreprensible. Y nuevamente, que nadie te señala. Y si te lo hacen y al final es una mentira, dice el Señor que debemos ser bienaventurados. Doblemente dichosos. También un cristiano, hermanos, debe de mantenerse, es decir, un cristiano que valora el concepto de la familia. Mantente irreprensible, número 1. Un cristiano también que valora el concepto familia. Porque dice ahí la palabra de Dios, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Y qué más? Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, involucra indudablemente a la familia aquí. Por eso, un cristiano irreprensible es aquel que valora el concepto de la familia, que mucho se ha hablado ya al respecto, pero quisiera mencionar algunos pasajes como Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien más para que participen? Deuteronomio 6, del 6 al 7. Amén. Si notaron ahí, hermanos, nuevamente el concepto familia, lo importante que es la familia. Si no valoramos esto, hermanos, creo que ya tenemos un serio problema, más aún en los tiempos modernos que estamos viviendo, en donde la familia ya no es prioridad, ya no es una opción. La familia, el matrimonio ya no es opción, hermanos. Estamos viviendo tiempos terriblemente difíciles. ¿Qué les espera a las nuevas generaciones? A aquellos niños que vienen, no sé, por decirte una edad de 10 años hacia atrás, ¿cómo van a estar las nuevas generaciones en cuanto a la familia? Es terrible lo que se está viviendo hoy en día, hermanos. La familia, algo sagrado, algo establecido por Dios, se está viendo golpeado terriblemente por la sociedad en la que estamos viviendo. Es terrible, hermanos. No tengo que decir mucho de este tema, pero ustedes lo han estado viendo, ¿sí? Es terrible. Esta sociedad se está cayendo a pedazos y desde luego un núcleo tan importante y fundamental para el ser humano es la familia. La familia ya no es opción para muchas personas. Y es ahí donde van a venir las nuevas generaciones y van a traer tantas ideas, filosofías. Hermanos, ustedes, para dejar como una base, habrán oído acerca de los movimientos LGTB y le van añadiendo cada vez más, ¿verdad? Y el estandarte que utilizan precisamente es el arco iris, ¿sí o no? Veníamos del centro y ahí en Pino Suárez hay muchas banderas y del otro lado hay otro tipo de banderas. Le digo, mira, esas banderas tuvieron que pedir apoyo al municipio para poder colgarlas por ahí, ¿sí? Y estas otras banderas son parecidas. Pues resulta que como las leyes han cambiado muchas cosas que no deberían, hermanos, ustedes lo han visto,
Las autoridades han cambiado muchas cosas, ¿sí o no? Ahorita ya es permitido que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, ¿sí o no? No estoy diciendo nada malo, hermanos, es la realidad, es lo que se está viendo, ¿sí? Dios dice que no, ellos dicen que sí. Y ahora, como se hicieron valer sus derechos, porque tienen derechos, entre otras cosas, se levanta un nuevo movimiento, ¿sí? Un nuevo movimiento, pero este movimiento es pedófilo, que así como les escucharon a ellos, ahora los pedófilos tienen sus derechos para poder entablar pláticas y demás con los niños. Y ya sacaron su estandarte, que es muy parecido al del arco iris. ¿Sí? Ya lo sacaron, ya fueron a donde se aprueban las leyes, ya a la Cámara de Senadores, ya andan peleando por sus derechos, tienen derechos. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara, la familia es algo muy importante. Creámosle a la palabra de Dios. Un cristiano irreprensible es aquel que valora el concepto de la familia. Deuteronomio lo acabamos de leer. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, entre otras cosas. Pero también dice Proverbios 17:6, hermanos. Y terminamos con este pasaje. Proverbios 17:6. ¿Qué dice? Honra de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Muchas gracias, hermano. Y ya para concluir, lo repito, el pasaje bíblico dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Nuestro hermano Oscar nos estuvo compartiendo acerca de esto, de honrar, y un tema muy, muy importante. Hermanos, quiero cerrar el mensaje, que nos faltó tocar algunas cosas, de mantente irreprensible. Tengamos cuidado con nuestro testimonio. Que lo que podamos nosotros dejar en esta vida sea precisamente un buen testimonio. Que cuando ya no estemos en este mundo, las nuevas generaciones puedan recordar y decir, el hermano me fue de mucha bendición. El hermano peleó la buena batalla. La hermana siempre me pudo dar un buen consejo. Qué bonito sería eso, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo que nuestras familias de viva voz hayan visto nuestro buen ejemplo. Irreprensibles. Y no dejándose vencer por la sociedad que está terriblemente mal, sino aferrándose a la esperanza que tenemos por medio de la palabra de Dios, de que nuestro Dios es un Dios soberano y 3 veces santo, que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, mantente irreprensible, que nadie te señale. Y si te señalan, si tú estás delante del Señor bien, no te preocupes, gózate, porque entonces eres bienaventurado. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por